Durante casi 40 años, Andalucía fue un reino, y en su trono se sentaron dos hombres que parecían intocables, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Construyeron una maquinaria de poder absoluto, pero bajo la superficie escondían un secreto de 680 millones de euros. Crearon una caja negra, un fondo de reptiles, con dinero que debía ser para los parados. Su destino final, fiestas, lujos y cocaína, mucha cocaína. Esta es la historia de cómo la cúpula de un gobierno usó el dinero de los más débiles para financiar sus vicios. Un escándalo que tardó una década en estallar y cuyo final, con una sentencia increíble, te hará dudar de todo. Para entender este escándalo, primero hay que entender Andalucía bajo el Partido Socialista. Durante casi 40 años, desde el inicio de la democracia, el PSOE gobernó la región sin interrupción. No era solo un gobierno, era una dinastía, un régimen político que parecía eterno, un sistema donde las lealtades se compraban y el poder se mantenía a cualquier precio. Al frente de este reino estaban sus dos últimos zares. Primero, Manuel Chávez, presidente durante 19 largos años, de 1990 a 2009. Era uno de los varones más poderosos del socialismo español, un hombre que construyó y controló la maquinaria del partido en su mayor bastión. Su sucesor fue José Antonio Griñán, el intelectual, el hombre de los números. Fue su consejero de Economía y Hacienda y después presidente entre 2009 y 2013. Él controlaba las finanzas de la región mientras el sistema fraudulento operaba a pleno rendimiento. Juntos, eran el poder absoluto en el sur de España. La justificación para todo era un concepto clave: la paz social. La idea era que el gobierno debía tener la capacidad de apagar fuegos, de resolver crisis laborales de forma rápida, para evitar protestas y mantener la estabilidad. Para ello necesitaban repartir dinero de forma ágil y discrecional. Esta cultura política, donde las ayudas públicas se usaban como una herramienta de control, fue el caldo de cultivo perfecto para el crimen. El fraude de los ERE no fue un accidente o la obra de unas pocas manzanas podridas. Fue la evolución lógica y criminal de un sistema que había borrado la línea entre gobernar y comprar voluntades. El corazón de la estafa era una simple partida en los presupuestos de Andalucía. La partida 31L, un nombre técnico para lo que en realidad era un fondo de 680 millones de euros, sin ningún tipo de control. El propio director que lo gestionaba, Javier Guerrero, lo bautizó con un nombre mucho más honesto: el Fondo de Reptiles. Un dinero destinado, según él, a apagar fuegos y a silenciar a los críticos. El mecanismo para saltarse la ley fue de una simplicidad aterradora. El dinero no se entregaba directamente desde el gobierno. Primero se transfería a una empresa pública llamada IFA, que más tarde se llamó IDEA. Este movimiento, aparentemente burocrático, era la clave de todo. Una vez el dinero estaba en IDEA, quedaba fuera del alcance de los fiscalizadores del gobierno, la llamada intervención general, que debía supervisar cada euro público. Era una caja negra. El dinero entraba legalmente, pero una vez dentro podía repartirse a dedo, sin publicidad, sin justificación y sin control. El mayor robo de la democracia española no se hizo a punta de pistola, sino con un truco contable escondido en el lenguaje aburrido de los presupuestos. Los intrusos. La forma más descarada de robo. Se incluía a personas en las listas de trabajadores despedidos de una empresa para que cobraran una prejubilación pagada con dinero público, a pesar de que jamás habían trabajado allí. Eran amigos, familiares de políticos, alcaldes, sindicalistas. Un sistema para premiar a los leales con un sueldo vitalicio. Ayudas a empresas fantasmas. Millones de euros se entregaron a empresas que no estaban en crisis, que directamente no existían o que pertenecían a amigos del poder. Comisiones millonarias. Se creó una red de intermediarios, consultoras, abogados, sindicatos, que cobraban comisiones desorbitadas por tramitar las ayudas. Se llevaban un porcentaje enorme del dinero destinado a los parados, creando una industria parásita que se enriqueció a costa del drama de miles de familias.
En el centro de esta telaraña operativa estaba un hombre. Francisco Javier Guerrero, el director general de trabajo. Era el guardián y repartidor del Fondo de Reptiles. Un hombre que se sentía tan impune que llegó a decir en una declaración policial que él no era el puto Robin Hood para repartir el dinero con reglas. Su historia se entiende a través de la de su chofer, Juan Francisco Trujillo. La relación entre ambos era un microcosmos de todo el sistema clientelar. Guerrero, desde su puesto de poder, le concedió a su chofer 900,000 euros en ayudas para empresas falsas. Trujillo, a cambio, se convirtió en su facilitador. Sacaba el dinero en efectivo y se lo entregaba a su jefe en bolsas. Con ese dinero compraban cocaína casi a diario, a veces hasta 20 gramos de una sola vez. Pagaban fiestas, prostitutas y todo tipo de lujos. Era una relación simbiótica y parásita, financiada íntegramente por el contribuyente. No era un simple robo, era la creación de una cadena de suministro de vicios pagada con el dinero de los parados. Pero el descontrol no se limitaba a ellos. Era una cultura generalizada de impunidad. El dinero público se trataba como si fuera un botín inagotable. Guerrero llegó a incluir en la lista de prejubilados a su propia suegra. El dinero fluía hacia amigos, conocidos y familiares de toda la cúpula socialista andaluza. Era un desmadre absoluto, donde la única regla era no dejar rastro, aunque ni para eso fueron cuidadosos. Una trama de corrupción tan grande y que duró una década no cayó por una auditoría interna ni por un valiente que denunció desde dentro. Se derrumbó por accidente, por un acto de codicia menor y una grabación secreta. Todo comenzó en 2009 en Mercasevilla, el mercado central de la ciudad. 2 empresarios grabaron a directivos de esta empresa pública mientras intentaban extorsionarlos, pidiéndoles comisiones ilegales a cambio de favores. Esa cinta llegó a la fiscalía y a manos de una jueza que cambiaría la historia de Andalucía, Mercedes Alaya. Alaya, una instructora tenaz y mediática, empezó a tirar del hilo. Al investigar las cuentas de Mercasevilla, descubrió algo que le llamó la atención. En el ERE de esa empresa había intrusos, gente que cobraba sin haber trabajado allí. La pregunta clave que se hizo fue, ¿y si esto no es un caso aislado? ¿Y si es la punta del iceberg? Así nació el caso ERE. La investigación de Alaya fue escalando, como una película de suspense. De los directivos de Mercasevilla saltó a Javier Guerrero, el hombre del Fondo de Reptiles. Luego a los consejeros del gobierno andaluz. Y finalmente, apuntó a la cima del poder. En un movimiento audaz pidió todas las actas de las reuniones del gobierno de Chávez y Griñán de la última década. El cerco se estaba cerrando. El momento culminante llegó cuando la jueza señaló formalmente a los 2 expresidentes, que por sus cargos de diputado y senador tenían una protección legal especial. Alaya los preimputó y envió el caso al Tribunal Supremo, el único que podía juzgarlos. La investigación había llegado hasta el despacho de los hombres más poderosos de Andalucía. El juicio fue un acontecimiento histórico. En el banquillo se sentaron 2 expresidentes autonómicos, 6 exconsejeros y una quincena de altos cargos. Era el juicio a toda una era política. La fiscalía fue implacable. Su argumento era que Chávez y Griñán no eran simples gestores negligentes. Eran los arquitectos y garantes de un sistema palmariamente ilegal. Durante una década, crearon y mantuvieron conscientemente un mecanismo para repartir 680 millones de euros sin ningún control, ignorando las repetidas advertencias de los interventores del Estado que alertaban de la ilegalidad. Su delito no era haber robado personalmente, sino haber construido la máquina que permitió el saqueo. La defensa de los expresidentes se basó en negar la mayor. Alegaron que no conocían las irregularidades concretas, la cocaína o los intrusos. Sostenían que el procedimiento se creó con una ley de presupuestos aprobada en el Parlamento. Y una ley no puede ser un delito. La frase de Griñán durante el proceso lo resumió todo. No hubo un gran plan, pero sí un gran fraude. Una forma de admitir el desastre, pero no su responsabilidad penal. En noviembre de 2019, la sentencia cayó como una bomba. La audiencia de Sevilla condenó a 19 de los 21 acusados. José Antonio Griñán fue sentenciado a 6 años de cárcel por malversación y prevaricación. Manuel Chávez, a 9 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por prevaricación.
El tribunal declaró que habían creado un sistema fraudulento basado en el descontrol absoluto. El impacto político fue devastador. La sentencia fue uno de los clavos en el ataúd de 37 años de gobierno socialista en Andalucía. Chávez y Griñán, que lo habían sido todo en el partido, fueron obligados a darse de baja, expulsados del mismo poder que habían ostentado durante décadas. Parecía el fin de la historia. Pero la historia guardaba un último giro, uno tan inesperado como controvertido. Tras años de recursos, el caso llegó a la última instancia, el Tribunal Constitucional. Y en julio de 2024, el tribunal dinamitó la sentencia. Por una ajustada mayoría de 7 votos contra 4, los magistrados anularon la condena de cárcel de Griñán por malversación y rebajaron sustancialmente las penas de inhabilitación para todos los altos cargos, incluido Chávez. El argumento fue un tecnicismo legal con enormes consecuencias. El tribunal consideró que aprobar una partida en una ley de presupuestos, un acto legislativo, no puede ser considerado un delito de malversación por un juez, porque eso supondría una violación de la separación de poderes. En otras palabras, la decisión política de crear el fondo no era un crimen en sí misma, aunque ese fondo se usara para cometer crímenes. La decisión partió a España en dos. La oposición política lo calificó de indulto encubierto, una amnistía para la corrupción socialista ejecutada por un tribunal que acusaban de estar controlado por el gobierno. Para los socialistas y los condenados, fue la prueba de que el sistema ha funcionado y se había corregido una injusticia. Y así termina, por ahora, esta historia. Los hechos son incuestionables. 680 millones de euros desviados, un sistema clientelar que premiaba a los amigos y un descontrol que llegó a financiar cocaína y fiestas con el dinero de los parados. Todo eso está probado. Pero la responsabilidad penal de los hombres que estaban en la cúspide, de los arquitectos del sistema, ha sido borrada por un tribunal en el último minuto. La pregunta queda en el aire, resonando sobre las ruinas de casi 40 años de poder. ¿Fue esto un acto final de justicia? ¿O fue la última y más sofisticada jugada de un sistema diseñado, por encima de todo, para protegerse a sí mismo?